6 segunda parte domingo 21 de mayo. Bis. Abrió los ojos sobre las 4:30, estaban a muy pocos kilómetros de su destino. Esta vez no había soñado. Al menos si lo hizo no lo recordaba. Miró por la ventanilla para vislumbrar el paisaje. Pasaban por un paraje montañoso. Era una carretera secundaria a pocos kilómetros de Isla Bella y no pudo evitar recordar su tortuoso viaje a Taulines. Esa carretera tenía un fastidioso parecido. Roberto Minda ya estaba en la estación de autobuses esperando a la chica. Esta lo había llamado minutos después de despertarse. El autobús entró al edificio. Estaba ubicado en el centro de la localidad. Laura bajó de él con una pequeña mochila que llevaba. Laura. Me alegra verte. Me tienes muy preocupado, ¿qué pasa? Dijo Minda tal como llegó hasta el lugar donde la esperaba. Hola Roberto, al mismo tiempo que le saludaba le dio un beso en la mejilla. Cuéntame. Exclamó ansioso. ¿Has venido en coche? Le preguntó. Sí, claro. Pues vamos, necesito ir a Pies Montes ahora mismo y te cuento todo por el camino. Es cuestión de vida o muerte. Le explicó. A Minda esa propuesta le dejó aún más preocupado. Se la veía impaciente y su comportamiento era bastante extraño para él. ¿A Pies Montes? ¿Madrid? Respondió extrañado. Sí, sé que es raro lo que te estoy pidiendo, pero como te he dicho es cuestión de vida o muerte y no tengo tiempo de explicártelo ahora. Ganaremos tiempo si lo hago por el camino. Le informó. Lo siento Laura, pero no voy a llevarte a Madrid sin saber lo que pasa. Se negó. Joder Roberto. ¿Por qué no confías en mí por una vez? Espetó indignada por su negativa. Lo siento mucho pero no lo haré. Tomemos un café en el bar de la estación y me cuentas. No hay tiempo joder. Minda caminó con dirección hacia la cafetería mientras Laura profería. No tendría más remedio que acceder a ese café si pretendía que la ayudara. Una vez acomodados en las respectivas sillas de aquel local y con sendas consumiciones, la chica comenzó su explicación. No sé por dónde empezar, Roberto. Lo que voy a contarte te va a parecer una locura, pero te aseguro que por muy increíble que te suene es la verdad. Le hizo esa pequeña introducción. Me tienes en ascuas. Habla de una vez. Exclamó. Dentro de aproximadamente 2 horas, un individuo entrará en el tren de cercanías de la estación de Pies Montes, y asesinará a 13 personas en uno de los vagones. Minda se quedó perplejo ante tal confesión. No entendía cómo Laura podría saber algo como aquello. Al ver la expresión de su rostro y antes de que dijese nada continuó. ¿Recuerdas lo que me pasó en Taulines con mi hermana? Me creíste cuando te conté que ese pueblo cada 3 días, en la tercera noche, esas luces trasladaban la localidad de época y de ubicación, ¿verdad? Dijo, y antes de que pudiese contestar a la pregunta prosiguió. Pues bien, de alguna manera me traje esa maldición de allí y ahora estoy repitiendo la jornada. Hace exactamente 3 días, era domingo 21, y sobre las 7:30, una masacre en esa estación acabó con mucha gente degollada por parte de un sujeto, un camarero que sin saber por qué, entró en el tren y los asesinó a todos. De hecho, cuando ocurría estaba hablando contigo por Skype. Te llamé por una pesadilla que tuve la noche anterior y en donde pude ver a toda esa gente muerta en el vagón. Mi hermana me proporcionó esa visión y dejó una marca en mi escritorio con el mensaje, el ser absoluto. Estaba discutiendo el asunto contigo cuando en el boletín de noticias salió la tragedia. Eso va a pasar en menos de 2 horas. Cada palabra que decía sonaba más absurda que la anterior. Esto no iba a funcionar, no tenía el tiempo suficiente para convencerle. Aún así, le relató todo lo que había pasado en esos 3 fatídicos y extraños días, incluido su muerte en el interior de ese mundo dimensional. Minda no daba crédito a la surrealista historia que la chica le estaba contando. De pronto la interrumpió mientras la seguía desgranando. Se acabó, Laura. Tú no estás bien. ¿Tú te oyes? Minda no creyó ni una sola de sus palabras. Sé cómo suena todo, pero tienes que creerme. Si no lo haces mucha gente va a morir y luego comprobarás que decía la verdad, pero ya será tarde. Exclamó ella en un intento más para convencerle. Digamos que te creo, ¿qué piensas hacer con ese individuo del tren? No lo sé, impedirle que cometa el asesinato múltiple. ¿Y cómo piensas hacer eso? Preguntó Minda queriendo llegar al fondo del asunto. No tengo ni idea, Roberto, pero tengo que hacer algo. Llama a la policía. ¿Y qué les digo? ¿Cómo sé lo que ese sujeto va a hacer? Simplemente llámalos de forma anónima y cuéntales que ese hombre va a matar a personas en ese tren. Tendrán que comprobarlo. Le sugirió. ¿Y si no lo hacen? No pienso arriesgarme. Dijo ella.
Mira, Laura, yo sé que tú crees lo que estás contando, pero, en ese momento la chica lo interrumpió encolerizada. No estoy loca, joder. Sé lo que he visto y lo que va a pasar. Esos seres están alentando de alguna forma a la gente a cometer esas masacres. ¿Te estás escuchando, Laura? Creo que no has avanzado en la terapia. Lo que te pasó en ese pueblo donde tu hermana pereció fue muy grave y aún no te has repuesto de ello. Estás alucinando, por no decir delirando, y no voy a permitir que sigas con esto. Y no hay seres que obliguen a nadie a cometer maldades. El ser humano es así, y no sería la primera masacre que realizara. Hace un año en aquel McDonald's el hombre que entró y mató a 8 personas en Barcelona, lo hizo porque estaba enfermo y no porque nadie le dijese que lo hiciera, le explicó Minda. En ese preciso instante, cuando el investigador recordó ese suceso, a Laura le vino un recuerdo que había tenido bloqueado desde entonces. Esa masacre de aquel restaurante ocurrió mientras ella estaba internada en la clínica. Joder, profirió. ¿Qué? Preguntó Minda al ver que pensaba en algo. Esto ya me había pasado antes, dijo confundida. Ahora que has dicho eso de McDonald's, cuando estuve ingresada, me tenían sedada todo el rato. El dolor por la pérdida de mi familia era insoportable. Recuerdo esa masacre, la tenían puesta en la televisión del centro. Días después de eso, me acuerdo que el doctor Ramos repitió una reunión que tuvo conmigo, aplicándome un tratamiento idéntico que no comprendí. Más tarde vi de nuevo esa masacre que en un principio creí un déjà vu. No le di demasiada importancia porque, como ya te he dicho, estaba sedada todo el rato. Ahora acabo de comprender que retrocedí esos 3 días. En ese tiempo tuve pesadillas con mi hermana, aunque son confusas y no las recuerdo, pero estoy segura que me avisó de lo del restaurante, y por eso Ramos me preguntó el lunes por esas pesadillas sobre mi hermana. ¿El lunes pasado?, le preguntó el investigador. En realidad me lo preguntará mañana, dijo Laura sin salirse de su guión. Esa vez no pude salvarlos, ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo. Ahora sí puedo, apostilló. Minda se incorporó de su asiento para dirigirse hacia la barra de la cafetería. Ya había oído bastante. Llevaba la cartera en la mano con la intención de pagar la cuenta. Ese momento lo aprovechó la chica para coger las llaves del coche que había dejado encima de la mesa. No iba a convencerle y tomó una decisión. Laura no tenía carné de conducir, esa era la razón por la que no tenía vehículo. Aunque sí sabía manejar un coche, ya que su hermana se había encargado de enseñarla. De hecho, cuando escapó del pueblo de Taugines condujo el jeep verde de Annie hasta la civilización, gracias a las llaves de repuesto que ocultaba en el mismo vehículo bajo el parachoques. Salió de la cafetería y se dirigió hacia el aparcamiento. Tenía el tiempo justo para llegar a Pies-Montes y así intentar evitar esa masacre. Unos minutos después encontró el vehículo de Minda en el aparcamiento de la estación de autobuses. Era un utilitario, un Opel de color blanco. Se introdujo en él y emprendió el viaje. Antes había introducido los datos del mismo en el GPS de su móvil para así evitar perderse. Minda tardó un tiempo en darse cuenta de lo que pasaba. Cuando lo hizo ya la chica se había marchado. Tenía el tiempo justo para llegar, posiblemente no sería suficiente. El plan era ir hacia el restaurante donde trabajaba, y decirle que sabía lo que iba a hacer, a ver si con eso desistía. Era una ingenuidad desde luego, ya que ese hombre que después de matarlos a todos se quitó la vida no tendría nada que perder. Pero ¿qué iba a hacer si no? En ese mismo instante que lo pensaba, se conectó la radio sola. El sonido de ruido se manifestó por los altavoces del coche. Era ese típico sonido de cuando cambias de emisora. Laura cambió su vista hacia el aparato. Estaba algo confusa por el hecho. Aunque de la confusión que le ocasionó ese incidente, pasó a uno más inverosímil, al oír procedente de ese aparato la voz de Annie que le decía: «Tienes que matarlo, Laura. Tú puedes salvarlos a todos». Se quedó totalmente petrificada con el mensaje. Ahora no estaba soñando. Estaba bastante despierta y la voz de su hermana salía de aquel transistor. ¿Cómo era posible? Además le estaba dando un mensaje surrealista. Le estaba pidiendo que lo matara. Pero Laura no era una asesina. Y además, ¿cómo iba a hacerlo? Pesaba unos 50 kilos y no era violenta. Ni siquiera se había peleado físicamente con nadie en toda su vida. Por otra parte, y obviando la parte de moral por la que ella no podría quitar la vida de otro ser humano, ni siquiera la de un asesino, estaba la parte punitiva. Si hacía algo como aquello, sería perseguida por las autoridades y su vida acabaría. ¿Eso era lo que su hermana querría para ella? ¿Convertirla en una asesina perseguida? No lo creía. ¿Y si esos mensajes no tenían nada que ver con ella? ¿Y si la estaban manipulando desde el principio? Todas esas dudas la atormentaban mientras seguía conduciendo hacia aquella localidad. El teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla y salía el nombre de Roberto en ella. No lo cogió.
Cambió de nuevo al GPS y siguió el camino. Sobre las 7 llegaba a la entrada de Piesmontes. Se dirigió hacia el restaurante. Aunque era muy posible que el individuo ya no estuviese allí. Cambió de idea. Decidió ir directamente hacia la estación de tren. Gracias a los noticiarios sabía el aspecto que tenía ese sujeto. Ese tal Manuel Rivero. Si llegaba a la estación antes que él, tendría una posibilidad. Aunque no tenía ni idea de cómo iba a evitar esa masacre. Igual, si le seguía hasta dentro del edificio, y una vez allí gritaba que tenía un cuchillo, el agente de seguridad le detendría y así evitaría que matase a toda esa gente. Estaba decidido, ese sería el plan. Sobre las 7:15 llegaba Laura al aparcamiento de aquella estación. Era un edificio grande con 2 niveles. El primero estaba a ras de suelo y el segundo había que bajar a uno inferior. Ella no sabía el tren en el que se desarrollarían los hechos. Los noticiarios lo habían dicho, pero le fue imposible recordarlo. Se apostó en la misma puerta de aquella estación por donde obligatoriamente tendría que entrar ese asesino. Los nervios y el terror se apoderaron de ella. En ese instante vio entrar a alguien que reconoció al momento. Era una de las víctimas. La recordó perfectamente de aquella visión en aquella pesadilla. Era una mujer de mediana edad. En su sueño fue a la primera que vio, estaba a su lado, en la otra parte del pasillo y estaba degollada. Se acordó de ella por una chaqueta rosa muy hortera que llevaba puesta. Vio una oportunidad ideal para informarse de lo que no sabía, así que cuando pasaba por su lado le dijo: «Buenas tardes, señora. ¿Le puedo hacer una pregunta?» «Dígame», respondió esta amablemente. «¿Hacia dónde se dirige exactamente? ¿Cuál es su tren?» La mujer se quedó algo perpleja por la pregunta. Quizás pensando que diantres le importaba a la joven hacia dónde se dirigía, pero aún así le respondió con la misma amabilidad anterior: «A la capital, en el andén 5. «Muchas gracias. Y disculpe», dijo Laura. La señora siguió su camino a continuación con cara de circunstancia. Ahora ya sabía que la masacre aún no se había producido y dónde sería. Era más de lo que sabía hacía unos minutos. Decidió dirigirse hacia el andén, era posible que ese tipo ya estuviese allí. Al darse cuenta de ello, se apresuró a comprobarlo. Cuando bajaba por la escalera mecánica hacia el nivel inferior, que era donde se ubicaba el andén número 5, fue observando por los alrededores, y no solo para identificarle, sino buscando un policía, o un vigilante de seguridad a quien pedir ayuda llegada la hora. De momento no vio a ninguno. Llegó al andén unos segundos más tarde. El tren entraba en esos momentos. Los acontecimientos se desarrollarían en unos minutos. Había llegado a tiempo al lugar. Era increíble, pero allí estaba. Observó a las personas que esperaban al convoy y no vio al sujeto en cuestión. Eso significaba que estaría a punto de llegar. Por un momento pensó en ponerse a gritar que les iban a matar a todos, pero eso no funcionaría. La verían como una desequilibrada y no conseguiría evitarlo. Así que siguió con el plan previsto y comenzó a subir de nuevo por la escalera mecánica. Cuando estaba a mitad de ella vio a Manuel Rivero que se disponía a bajar por la escalera inmediatamente a su lado. En unos segundos pasaría junto a ella en dirección opuesta. Se armó de valor y saltó a la parte de bajada. Comenzó a subir corriendo aunque le costaba, ya que los peldaños iban hacia abajo. Poco a poco fue ganando metros. El hombre ya descendía por ella. «Sé lo que va a hacer», le gritó. Estaba a unos 20 peldaños de distancia. El individuo entró en cólera. ¿Cómo lo sabría?, pensó en ese instante. El hombre, lejos de huir por los gritos de Laura, fue a por ella con los ojos inyectados de odio. Iba allí a cometer una masacre y Laura sería la primera en caer. Llegó a su altura en aquella escalera mecánica. Laura comenzó a gritar mientras el hombre sacaba el cuchillo de cocina con intención de apuñalarla. Se defendió como pudo. De alguna manera, un valor que desconocía, se apoderó de ella en esos agónicos instantes. Forcejearon unos segundos. El poco espacio que había en aquel lugar beneficiaba a la persona más débil, ya que el hombre no podía usar su envergadura contra ella. En un momento del forcejeo el hombre se desestabilizó y cayó por la barandilla de aquella escalera, aunque consiguió agarrarse con las 2 manos para no caer al abismo. Había más de 15 metros de altura hasta el suelo. Los gritos de Laura habían despertado interés en algunas de las personas que estaban en la estación, y que acudieron a varios metros de donde estaban para observar el incidente. «Ayúdame», gritaba el sujeto mientras se agarraba al saliente de la barandilla. El cuchillo había caído al suelo desde la altura y estaba totalmente indefenso. Laura le miró y en un principio tuvo la intención de ayudarle a subir. Pero en su mente vio esas imágenes del sueño, de cómo había asesinado a toda esa gente, y le estaba mirando a los ojos en esos momentos. Lo que vio fue maldad absoluta.
Si le ayudaba, posiblemente hoy no mataría ya a nadie, pero mañana seguro que lo haría. Tomó la decisión más apocalíptica de su vida en un segundo. Algo que la cambiaría para el resto de sus días. Cogió sus dedos y los soltó de donde se sujetaban. El hombre cayó al vacío al mismo tiempo que emitía un grito de terror mientras caía. Un montón de testigos miraban la escena atónitas.